Entonces, con ustedes como estudiantes y también a los profesores se les va a enviar este documento que se llama Documento para la Generación de Contenido Gráfico y Audiovisual. Como les dije, la idea es enfocarnos en la parte de video, pero si definitivamente el video no les da o no es lo suyo, vamos a ver otra estrategia, ¿cierto? Entonces acá en este documento van a encontrar como una introducción y unas recomendaciones generales para que ustedes construyan ese material. Muy importante siempre identificar el público objetivo del mensaje que yo quiero transmitir para que mi lenguaje conecte con ese público, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo de entrada digo, mi público objetivo van a ser profesionales de la salud, entonces yo a ellos les puedo decir cefalea y un montón de términos médicos, ¿cierto? Mientras que si mi público objetivo es un paciente, pues yo no le puedo decir, usted ha tenido cefalea, pues porque probablemente no sepa que una cefalea es un dolor de cabeza. Listo, entonces siempre tengo que pensar cuál es mi público objetivo y también ese público objetivo me ayuda a determinar cuál va a ser la red social más idónea para yo compartir el mensaje. Entonces, por ejemplo, ¿qué se ha visto ahora? Que Instagram la manejan más que todo personas de entre los 18 años, o bueno, inclusive un poco menos, eh, no sé, adolescentes, 15 años y hasta 45, máximo 50 años, ¿cierto? Pero, por ejemplo, nuestros padres que tienen más de 50 tienden a usar más Facebook. Entonces, yo también tengo que pensar en ese público para saber a qué red social le voy a apuntar con el contenido. Siempre los mensajes que yo voy a transmitir deben ser cortos, sin mucho texto, sin hablar demasiado, deben ser muy claros, muy concretos y que generen un impacto, que se entienda y no requiera explicaciones adicionales. Como les decía, evitar los tecnicismos, a no ser de que yo le vaya a hablar a profesionales de la salud. Eh, Evitar el uso de términos científicos o cambiarlos por aquellos que sean más comprensibles para el público. Evitar mensajes que inciten o motiven a la automedicación y siempre tener en cuenta, digamos, lo que digan las leyendas. Si yo voy a hablar de algún grupo terapéutico, puedo decir como si vas a revisar la etiqueta, recuerda leer las indicaciones y contraindicaciones, ¿cierto? De pronto irnos un poquito a esa normatividad, a ver qué nos dice sobre lo que podemos decir o no decir. Tener en cuenta que esos mensajes claros siempre nos vamos a, van a generar una emoción y esa emoción genera una acción, ¿cierto? Sea una compra, sea un cambio en el comportamiento, sea seguirnos, por ejemplo. Entonces, cada vez que yo creo un material, yo puedo terminar con un llamado a la acción. Y es como, si tienes más dudas, escríbenos, si quieres saber más, síguenos. Ese tipo de cosas es muy importante que siempre estén dentro del material. Utilizar mensajes positivos y evitar el uso de palabras como no o prohibido. ¿Qué pasa? A nivel del subconsciente, el subconsciente no entiende lo positivo y lo negativo. Si tú dices, no miras allá, uno mira allá, de entrada. Si uno, o sea, cualquier cosa que uno diga, la mente no va a determinar si eso es positivo o negativo. Entonces, evitar mucho el uso de esas palabras no o prohibido. Y en caso de que, digamos, necesitemos decir no prohibido, entonces utilizar unas palabras distintas. Por ejemplo, yo puedo decir evitar el uso de o vamos a prevenir tal cosa, ¿cierto? Pero no digo no uses X o Y. Pasa algo muy particular y más en los videos de TikTok. Y es que ahora la gente, por ejemplo, en el contenido de viajes, la gente suele poner como título, no viajes a este lugar, aunque en comunicación no sería lo más pertinente, cuando te dicen no viajes a este lugar, tú de entrada vas y miras como, quiero saber por qué me va a decir que no viaje allá, ¿cierto? Entonces iban a encontrar que a veces, más que todo como en las portadas o en las carátulas de los videos, uno pone esos no, pero es solamente por una estrategia de redes sociales, ¿listo? Digamos que en Sofía hemos tratado de utilizar esos no
pero todavía no hemos llegado como a ese punto en donde los utilizamos perfectamente. Y recordemos siempre utilizar la denominación común internacional o el nombre del principio activo, evitando manejar nombres de marca. Aunque nuestros pacientes suelen reconocer los medicamentos por las marcas y a veces podemos usarlas como ejemplo, podríamos hacerlo, pero si no se establece como un juicio de valor, es decir, si no decimos el Dolex es bueno o el Dolex es malo, no, sino como decir analgésicos como el Dolex, el Advil, ¿cierto? Porque son marcas que la gente reconoce más. Y siempre utilizar el nombre en mayúscula, la primera letra y el término de marca registrada. Digamos que esta recomendación se hace porque a veces es muy complejo no utilizar el nombre de marca, pero en lo posible no hacerlo. ¿Listo? Entonces miren que acá están esas recomendaciones y ya ustedes lo que deben hacer después de leer esas recomendaciones es empezar a diligenciar esta información. Entonces está toda la información de ustedes, el título del tema que se les asignó, van a desarrollar ese tema, es decir, van a hacer una búsqueda bibliográfica muy consciente en fuentes confiables y van a reportar las referencias. Entonces, después de que yo hago toda una revisión del tema que me correspondió, empiezo a sacar unas ideas claves para generar ese contenido. Entonces, si yo voy a hacer algún tipo de material gráfico, ustedes no lo tienen que diseñar, eso lo diseñamos desde Sofía, pero lo que necesitamos de ustedes es que, por ejemplo, si vamos a hacer un carrusel, que un carrusel son esas publicaciones de Instagram que uno le va pasando el dedito, pues son como varias slides, máximo 10 slides o 10 imágenes. Voy a poner entonces este ejemplo. Que el carrusel se llame Tips para un uso seguro de medicamentos en casa. Y ustedes van a copiar ese título y van a poner como tip 1, guarda tus medicamentos alejados de fuentes de calor. Tip 2, los medicamentos que van en la nevera se ponen en tal parte, ¿cierto? Porque nosotros desde Sofía lo que hacemos es coger nuestras plantillas y empezar a transcribir esta información. Entonces, reitero que no es necesario que ustedes diseñen a nivel gráfico. Simplemente de toda esa información que leen aquí, que van a disponer acá en el desarrollo del tema, ustedes van a extraer unas ideas principales, pues bien redactadas, para nosotros simplemente hacer un copia y pega en toda la parte de diseño. Adicionalmente, ustedes deben escribir el copy. ¿Y qué es el copy? El copy son esos textos que yo pongo debajo de los videos, debajo de cualquier material gráfico que invita a las personas a leer eso. Entonces, acá en este documento ustedes van a encontrar cómo se sugiere que se escriba ese copy. Lo voy a poner aquí más grande. Entonces, hay un método que se llama el método AIDA para la construcción de esos copies y eso significa que yo primero voy a llamar la atención, voy a despertar un interés, voy a apelar a una emoción para despertar un deseo y al final cierro con una llamada a la acción, que es lo que les comentaba a ustedes. Entonces, ¿cuál es la llamada de la atención? Se hace a través de un titular, se hace a través de una imagen, se hace a través de un diseño. Y el objetivo de ese llamar la atención es resaltar entre la gran cantidad de contenido que consumimos en redes, ¿cierto? Entonces tiene que ser algo impactante, un título que sea como, si no veo esto, me estoy perdiendo de una muy buena información. Luego despierto ese interés a través de la empatía. ¿Y cómo activamos esa empatía? A través de casos similares. Por ejemplo, hace poquito pusimos un video de una mamá que era Andrea, diluyendo el medicamento en un tetero. Eso es muy común entre la población, pues entre las mamás. Entonces, como que eres de las que disuelve los medicamentos para el bebé en el tetero, ahí ya hay como que me pongo en los zapatos de esa otra persona, y esa es la empatía. Luego apelo a la emoción para despertar ese deseo, y es como
te voy a dar la solución a esto, ¿cierto? Te voy a resolver un problema. Y el objetivo de eso es motivar, como que ahora sí, mejor dicho, tengo que ver sí o sí esto, porque si yo soy la que disuelvo los medicamentos del bebé en el tetero y me dicen que lo estoy haciendo mal, Dios mío, no, tengo que ver cómo lo hago de verdad. Y ya al final es lo que les decía del llamado a la acción. Entonces siempre cerrar con un, si tienes dudas, escríbenos, si esto te ha pasado, cuéntanos, bueno, algo que nos permita como tener esa interacción con la persona. Entonces, hago mucho énfasis en esto porque es algo en lo que los semestres anteriores, digamos, han no fallado, sino como que les ha faltado esa parte de escribir el copy. Listo. Miren, por ejemplo, acá yo puse, se estima que entre el 12 al 33% de las personas usa de manera equivocada los medicamentos en casa. Por eso hoy queremos darte algunos tips sobre su uso seguro. Desliza para conocer más. Entonces, miren, este es el último llamado a la acción. Y también es importante que acá reporten las fuentes. Aunque acá estén las referencias, para nosotros es importante saber específicamente de dónde sacaron cada uno de estos tips. Entonces es importante que pongan las fuentes. Eso con respecto al material que quieren que vaya en un formato gráfico, ¿cierto? Que ustedes dijeron, los videos a mí no se me dan, aunque lo ideal este semestre, chicos, es que hagan videos, por más que les cueste, porque eso es lo que más nos está faltando. Pero pues si ustedes ya en definitiva se rindieron, digamos que esta es una opción. Voy con el tema de los videos. Yo acá les dejé escrito como que, bueno, si el material que vas a elaborar es un video, es recomendable poner todas esas ideas en orden y crear un guión para yo saber qué voy a decir y qué voy a mostrar mientras digo eso, ¿cierto? Yo puedo hacer videos en donde yo salga hablando, que sería lo ideal, por lo que les digo de esa conexión con la audiencia, pero si me cuesta mucho estar frente a la pantalla, no pasa nada. Puedo seleccionar algunos videos o grabar cosas o buscar videos en internet, desde que sean de uso libre, y grabar un voz en off, o simplemente poner las letras y que ya sean estas aplicaciones que tenemos que nos haga la voz, ¿cierto? Ya ustedes eligen cómo. ¿Cómo es ese tema del guión? Entonces les voy a mostrar uno de los materiales que hicimos el semestre pasado. Miren, por ejemplo, que acá el tema que yo le asigné al estudiante fue cómo aplicar correctamente la insulina. Entonces, en este caso, Nicolás hizo toda la consulta de las insulinas, o sea, de lo que él necesitaba saber para poder explicar cómo aplicar la insulina. Entonces, eh, buscó sobre cómo se usaban, cómo se aplicaban correctamente, cuáles son los lugares correctos de aplicación, por qué es necesaria la rotación, cuáles son las técnicas correctas de inyección. Entonces, mire que hubo una muy buena revisión del tema y luego empezó a hacer el guión. Entonces, miren que empezó como, listo, bienvenido, te mostraremos cómo aplicar correctamente la insulina. En la segunda escena hablaba de esto, ¿cierto? Y así fue como escena por escena. Y ya en el momento en el que él se iba a grabar, ya tenía mucho más claro qué tenía que decir. O uno puede, no es necesario que uno grabe todo esto de chorro, pues de largo, sino que yo puedo, escena uno la grabo, corto, escena 2 la grabo, corto, y ya luego en edición uno pega eso. Entonces, realmente hacer videos no es tan complejo. Yo hago el guión, también escribo el copy, igual, porque tanto el material gráfico como los videos necesitan un copy. Y acá al final de ese documento van a encontrar como algunas recomendaciones de cómo grabar el video para que sea de mayor calidad. Entonces les dejé dos videos, como videos tutoriales de YouTube, en donde están algunos tips para grabar video con celular y luz natural y otro también de cómo hacer una edición básica, o sea, cómo cortar, cómo poner subtítulos, porque es muy importante que haya subtítulos, dado que tenemos población que no puede escuchar. O a veces nosotros tenemos el celular, pues no sé, estamos por ahí, no podemos subirle mucho el volumen, no tenemos audífonos, entonces al menos que podamos leer la información. Entonces es súper importante los subtítulos. Y acá en este tutorial aprenden cómo hacer eso.
Bueno, les voy a mostrar algunos videos que se han hecho hasta ahora. Los hicimos para un congreso que había y tenían un concurso, entonces los chicos que nos colaboran en Sofía fueron súper creativos. Entonces les voy a mostrar este. No sé si esto tiene audio.